Vamos a hablar ahora del otro gran partido de la Champions con presencia de la Liga Española, como es el caso del Chelsea-Barça, ese 3-0 en Stamford Bridge, que deja al Barça con muchísimas dudas y con alguna certeza, como es el caso de que jugar los partidos clave con Ronald Araujo y Frenkie de Jong, pues igual no es una demasiado buena idea. Pero sobre todo yo me quiero centrar, amigos, porque del Barça ya hemos hablado 1000 veces, y yo quiero hablar del Chelsea, que me parece un equipo muy bien trabajado, que ha mejorado muchísimo respecto a su primera temporada con Maresca. En la primera temporada con Maresca a mí me parecía que era muy a lo Xavi Hernández, un equipo muy rígido, demasiado estructurado, con muy poca libertad, pero el partido que hizo ante el Barcelona en Stamford Bridge fue maravilloso. Rodri, ¿qué es lo que más te gustó del Chelsea? Yo creo que la movilidad, o sea, la circulación de la pelota fue muy rápida, cosa que respecto al Chelsea la temporada pasada a mí me sorprendió gratamente. Yo al Chelsea este año le habré visto 3-4 partidos no más, admito, pero creo que esa movilidad en partidos élite de Champions League es lo que para mí me da y el hecho también que comentas tú, ¿no, Alex? De haberse soltado mucho más el equipo, de que haya jugadores que ya pueden hacer ciertas cosas que la temporada pasada no podían hacer. Fíjate que el otro día a mí me comentaba alguien muy dentro del Chelsea, me comentaba que el objetivo que tenía Maresca, precisamente por esa diferencia respecto a la temporada pasada, era la de apuntalar defensivamente el año anterior al equipo para a partir de ahí empezar a ganar confianza en el resto de las líneas, ¿no? Y se ve muchísimo. Además hay incorporaciones como lo de Estebao, que le ha venido de perlas a Maresca, que es un jugador diferente, distinto, diferencial, que creo que es también importante empezar a ponderarlo, porque es un chico de 18 años, que es un insulto ver a un tío tan joven, ¿no? Al igual que Lamine en su día, ¿no? Verlos y mola muchísimo ver cómo disfrutan del fútbol de élite, ver cómo lo hacen bien, ver cómo van a ir creciendo y sobre todo ver cómo se van a ir convirtiendo en megacracks, ¿no? Pero volviendo un poco al colectivo, yo creo que la rapidez de pelota con la que circulaba el Chelsea a mí me maravilló muchísimo. Hubo además ciertos cambios de posición durante el partido que creo que a mí me confirman que Maresca es muy buen entrenador y ya no es un proyecto de DT, ¿no? Como decimos en América, o como dicen en América, perdón, pero el tema es ese, que me gustó muchísimo. Ahora, me pasa un poco como los primeros años de Arteta en el Arsenal. Hay que ver que el Chelsea aguante toda la temporada, que se me antoja un poco complicado esa continuidad a ese nivel, ¿eh? Pero creo que de momento, vamos, como dice, ¿os acordáis de Manolete? Que en paz descanse, chapó y sombrerazo, o sea que... Bebe los vientos por él, Enzo Maresca. ¡Sombrerazo! Esto es una broma muy para conexeos de la radio española, pero bueno, tema interno. El tema de la posición, Rodri, el Chelsea arranca atacando en un 3-4-3, mete a Malo Gusto como interior, con Reece James como el otro interior, Caicedo de pivote y Enzo Fernández de punta. A partir de los 20 minutos así, ataca en una estructura de 3-2-5 y mete a Malo Gusto por fuera como extremo y Estebao como segundo media punta por detrás de Pedro Neto, que jugaba de falso 9. Lo que dices tú, muchísima movimentación, como dicen en Brasil, pero también con jugadores cumpliendo funciones a la perfección, como es el caso de Garnacho, que le pidieron que estuviera abierto y estuvo abierto. La ejecución de Cucurella, tanto en ataque como en defensa, es decir, tiene muchísimas virtudes. El torbellino que es Moisés Caicedo, que se equivoca en la jugada de la ocasión más clara del Barça, de Ferran Torres, pero que es un auténtico jugadorazo. ¿Con qué te quedas, Alexis, de todas estas cositas que estamos tirando ahí? Bueno, yo me acordé durante todo el partido, me acordé de la famosa frase de Guardiola el día de los atletas, el día que dijo que el Madrid era un equipo de atletas, porque yo realmente, viendo la superioridad física que había entre el Chelsea y el Barça, me pareció que ese Chelsea se parece mucho a aquel Real Madrid. Es un equipo repleto de jugadores de muchísimo nivel, pero con una potencia física brutal. El centro del campo del Chelsea, con Enzo, con Reece James y con Moisés Caicedo, es una pasada. Es una pasada. Lo que juega esa gente al fútbol, pero también lo que aguantan. Y luego... ¿Cómo presionan? Es increíble. Bueno, no, tremendo, tremendo. Por eso digo. Y luego, otra cosa de la que me estuve acordando durante todo el partido es de todos esos debates que se hicieron durante el verano,
que yo siempre digo que son chau chau puro, porque parece que no sabemos de qué hablar y nos ponemos a debatir de cualquier cosa, de los equipos que están en el Mundial de Clubes se van a pegar un castañazo a comienzo de temporada porque los van a asediar. El otro día estaba jugando el campeón del mundo de clubes, es decir, el que llegó más lejos contra un equipo que se supone que es el más grande que se quedó fuera, que es el Barcelona, y se vio una diferencia física brutal. Y acordaros las cosas que se decían, ¿no? Que no digo yo que no hubiera cierto criterio, pero realmente al final el fútbol tiene mucho que ver con el trabajo, tiene mucho que ver con la suerte y realmente casi se afirmaba, ¿no?, que todos los que estaban participando en ese Mundial de Clubes iban a tener un déficit competitivo importante en los primeros meses del campeonato. Pues mira, el Chelsea está segundo en la Premier League y esta semana recibe al Arsenal en casa para meterse de lleno en la pelea por la Premier. ¿Quién iba a decir que el Chelsea podía pelear por la Premier League, viendo las últimas temporadas? El Bayern perdió ayer su primer partido. El Bayern es líder de la Bundesliga y está teniendo un comienzo de temporada histórico en las 5 grandes ligas. El Real Madrid es el líder de la Liga Española. El Paris Saint-Germain es líder de la Liga francesa. El Borussia Dortmund, que llegó también a cuartos de final, está tercero en la Bundesliga. Tampoco se le podía pedir mucho más al Dortmund. Solamente hay que ver que en la pasada temporada se metió en Champions en la última jornada, con lo cual está más o menos a su nivel. Pero todos esos equipos, más el Inter, que también jugó el Mundial de Clubes, todos están en el top 8 de la Champions. Los únicos equipos que se han metido ahí, que no jugaron el Mundial de Clubes, son el Arsenal y el Sporting de Portugal. Míralo, ahí tienes la tabla. Claro, es decir, es todo lo contrario. Los que han jugado al Mundial de Clubes están de cine. Y sin embargo, por ejemplo, un equipo como el Barça, hoy hemos conocido la lesión de Fermín, se le cae a trozos el equipo y encima se le lesiona en cada momento el jugador que está mejor. Empezó la temporada con la lesión de Rafinha, luego vino la de Lamine Yamal, luego vino la de Pedri y ahora viene la de Fermín. Es decir, es como si el destino estuviera apuntando al tío que mejor está del equipo y lo va cercenando, ¿no? Con lo cual, al final, pues eso, que todos esos debates que se hacen, que son un poquito chau, que es que no valen para gran cosa. Es un muy buen punto, Alexis. El tiempo. Es un muy buen punto porque la lógica te indica a pensar lo contrario, lo que decías, ¿no? Es decir, esta gente va a llegar con muy poca gasolina en el tanque para la temporada. El ejemplo más claro es el Paris Saint-Germain, que tuvo literalmente una semana de vacaciones antes de volver a enfrentarse al Tottenham Hotspur en la final de la Supercopa Europea. Entonces es rarísimo, pero yo creo que tiene ahí mucho que ver la mano del entrenador a la hora de manejar las cargas de trabajo y no solamente eso, sino cómo entrenas, qué intensidad le metes a los entrenamientos y cómo juegas también. El estilo de juego del Barça, de ir a presionar e incluso, aunque no estés bien físicamente, pues al final te puede acabar. Fíjate, los grandes equipos que se quedaron fuera del Mundial de Clubes, el Barça, mira cómo está el Barça. El Liverpool, mira cómo está el Liverpool. El Manchester United, mira cómo está el Manchester United. Y el único que se quedó fuera y que está haciendo un temporadón, pero porque ya lo venía haciendo de las temporadas, es el Arsenal. Correcto. Es el Arsenal. Pero... Mira, no, es así. Ahora que decías eso que has nombrado el Arsenal, Rodri, me encanta eso que has dicho de la comparativa del Chelsea con el Arsenal de las primeras temporadas de Arteta. Pero sí que es cierto que Arteta, ya enseguida hablaremos del partido contra el Bayern, ha endurecido mucho su propuesta, se ha mouriñizado muchísimo, pero sí que es cierto que al Chelsea habrá que ver eso, si esta lírica y esta propuesta tan chula para el espectador, la misma propuesta que tiene el PSG, la misma propuesta que tiene el Bayern, a ver si es capaz de mantenerlo en los partidos ya de mata-mata. Hablemos del Barça ahora, muy rápidamente, antes de pasar al partido del Arsenal, precisamente, pero hablemos del Barça. Y hablemos de estos dos nombres que quedan señaladísimos, de Ronald Araujo y de Frenkie de Jong. El Barça tiene un problema en los partidos grandes porque es el tercer partido en el que Araujo sale ya retratado, la expulsión contra el Paris Saint-Germain, la mala defensa en los últimos minutos contra el Inter de Milán y esta semana contra el Chelsea esa expulsión que dejó al Barça ya sin ninguna opción de remontar el partido. ¿Es el que peor parado sale, Rodri, de la visita a Stamford Bridge? Fíjate, Alex, que yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero es que a mí Araujo nunca me entró por el ojo. O sea, me parece un buen jugador, pero no me parece un jugador top élite, sobre todo para lo que el culé
se espera de un jugador como él, ¿no? Y más teniendo la irrupción que tuvo en su día, ¿no? Cuando aquellos 2 partidos donde anuló completamente a Vinicius, se empezó a hinchar un globo que yo siempre pensaba, digo, me parece un jugador muy lento, de movimientos poco hábiles en este caso para lo que necesita y precisa el FC Barcelona. La salida de la pelota tampoco es tan buena como la que puedan tener Eric o Cubarsí. A mí me parece un jugador con el que hay que ir muy paso a paso, y es que no me acaba de cuadrar, sobre todo para un equipo como es el Barça y lo que busca el FC Barcelona. Entonces, a ver, lo del otro día no es más que una confirmación para mí. Luego igual de repente, pues oye, cambia y hace un año tremendo y una temporada espectacular y no falla tanto en los partidos grandes. Pero yo, para lo que lo estamos viendo ahora mismo, creo que hay otros jugadores que en el FC Barcelona estarían por delante de él. Y el año pasado me harté a decir que yo pondría a Eric siempre por delante de Ronald Araujo, sin decir obviamente Cubarsí, que me parece otra liga completamente diferente, y mucha gente se reía de mí, pero es que, insisto, vuelvo a decir lo mismo, creo que para el entorno FC Barcelona, para lo que necesita el Barça, para lo que busca Hansi Flick, creo que es un jugador muy difícil que pueda revertir una trayectoria que ya está empezando a dejar ciertas confirmaciones, y que sobre todo en partidos grandes, porque tú puedes aguantar con Araujo pues un partido, con todos los respetos, contra el Alavés el próximo fin de semana, contra el Getafe, contra mitad de tabla para abajo de España, pero cuando juegas en el límite de fútbol élite, creo que ahí se le ven muchísimo las costuras. Que también se le vio, fue a Frenkie de Jong, no solamente el error en el segundo gol y lo blandito que va ese balón dividido, sino en la jugada del primer gol, que viene de un saque de esquina. Si rebobináis, lo tengo aquí apuntadito y todo, estaba viendo el partido esta mañana de nuevo. Minuto 25-50, más o menos, el Barça intenta presionar la salida de balón del Chelsea, va Lewandowski con Robert Sánchez, va Ferran con uno de los centrales, va Lamine Yamal con Cucurella, va Fermín con uno de los centrocampistas, con Caicedo creo que es, y Frenkie de Jong deja pero un océano de distancia entre él y el centrocampista del Chelsea, que recibe y gira, y a partir de ahí el Chelsea empieza a atacar. Esa jugada acaba en un saque de esquina, y en ese saque de esquina nace el gol del Chelsea. Fijaos no solamente en la acción de Frenkie de Jong, es una pena que no tengamos los derechos para poder señalar ahí muñequitos y tal, y en la reacción de Lamine Yamal, que cuando ve que se gira, que ve que Frenkie de Jong no ha ido a presionar, hace así y dice, ¿pero esto qué es? Es un auténtico desastre. Hablando de Lamine, te dejo para ti, Alexis, el duelo de teenagers. Tuvo un ganador claro, que es Estebao, pero ¿cómo viste a Lamine Yamal? Bueno, es que tenía delante al que para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo. Entonces, sí, señor. Tenía una tarea bastante dura. Yo creo que en el partido del otro día es fácil apuntar a Araujo porque es muy llamativo, una tarjeta roja, además es relativamente cercana a esa otra que tanto daño hizo contra el París. Son 2 partidos como muy icónicos, como muy emblemáticos, en los que el Barça sufre derrotas muy abultadas, y es fácil apuntarle a él. Yo estoy de acuerdo con Rodri en que Araujo no debería ser un central titular del Barcelona. Lo que pasa que yo creo que Hansi Flick piensa más o menos igual que nosotros, pero tampoco tenía demasiadas alternativas, porque realmente a Hansi Flick se le ha destrozado todo el sistema defensivo con la salida de Íñigo Martínez. Sí, y cada día que pasa es una cosa más evidente. Pero digo que también, ahora te digo de lo de Lamine, a mí me gustaría apuntar a otros 2 jugadores que a mí se me están cayendo este año. Uno es Koundé y el otro es Cubarsí. Porque claro, Estebao lo que hace, se lo hace a quien se lo hace. Y se lo hace a Cubarsí. Y realmente ese duelo en ese partido se decantó totalmente a favor del jugador brasileño, y Cubarsí, que el año pasado era un central de muchísimas garantías, con una salida de balón espectacular, que cometía muy pocos errores. Yo este año le veo muy lejos de ese momento de forma, y el otro día contra el Chelsea creo que hizo un partido muy malo. Respecto del tema de Lamine Yamal, no sé si es por la lesión, no sé si es por la dolencia, pero a Lamine Yamal le estamos viendo alternar partidos muy buenos con otros partidos no tan buenos. Yo creo que lo que pasó el otro día en Stamford Bridge tiene más que ver con quién tenía delante que con sus problemas físicos, porque hemos visto a Cucurella parar prácticamente a todo el mundo que se le ha puesto por delante, y si no,
que se vaya la gente y vea, por ejemplo, la final del Mundial de Clubes, por ejemplo, sin ir mucho hay una más acción allá, ¿no? en esa final, claro. Hay una acción, Alexis, perdona que te corte, hay una acción del Paris Saint-Germain que llega a línea de fondo y que Cucurella está defendiendo a dos hombres con su posicionamiento, es un pase atrás, que es un gol cantadísimo, y Cucurella intercepta ese pase, es en la portería de la izquierda, que nos quedaban nuestras imágenes. Y ahí te das cuenta de lo bueno que es y lo inteligente que es, porque muchos defensores solo utilizan el físico, y cuando el físico les empieza a fallar es donde se les cae el invento, estilo Ronald Araujo, por ejemplo. Pero luego hay otros defensores que son tremendos, aparte de ese físico y de esa mentalidad, es que son inteligentes. Y Marc Cucurella para mí es el mejor defensa del mundo sin balón. Olvídate ya de lateral izquierdo. Sin balón, yo creo que es el defensor más difícil de superar del planeta. Perdón que sí, y tiene una... No, estoy totalmente de acuerdo. Y tiene una inteligencia táctica brutal. Y luego tiene también la pillería propia, pues, de donde ha salido Cucurella, ¿no? Porque el primer gol que marca el Chelsea es pura pillería. O sea, es que yo no sé cómo un equipo profesional de fútbol puede caer en una jugada así. Sí. Es un córner que saca Cucurella saca el balón hacia afuera, se mete en la línea, es verdad que el fuera de juego está al milímetro de sí o no, pero se queda ahí, le devuelven el balón, centra y ya entre Koundé y Ferran se encargan del resto, ¿no? Que por cierto, esa jugada es cómica. Es de Benny Hill. Si la veis a cámara lenta, Koundé remata, el balón golpea en Ferran, se va para afuera, Koundé vuelve otra vez a golpear, vuelve otra vez a Ferran, vuelve otra vez a Koundé, vuelve otra vez para... Y ya Ferran dice, mira, chico, venga, mételo ya. Acabemos con esta agonía ya, ¿no? La tercera ya, y ya casi se abre de piernas y le entra por debajo, ¿no? Pero que es una jugada muy cómica, pero la jugada parte de una acción de barrio, sí. Con la que Cucurella engaña a toda la defensa del Barcelona, y ahí caen todos, cae Frenkie de Jong a la hora de provocar el córner, pero también caen todos los de la banda, incluido Lamine Yamal, que estaba allí también y que ve pues cómo se la hacen en la cara, ¿no? Y prácticamente no se dieron cuenta, ¿no? Rodri, antes de cerrar el apartado ya del Chelsea-Barça, del triunfazo en Stamford Bridge, o la debacle, depende de qué bufanda lleves en el cuello, dame tus 5 cents de este duelo, Lamine Yamal. Y es que, mira, Cucurella, estoy muy de acuerdo con vosotros que está excelso, o sea, lleva 2-3 años espectaculares, de hecho además me congratula porque tiene 27 años todavía, que da la sensación de que además ha hecho muy buena trayectoria por cómo ha tenido que dar un pasito hacia un lado en el momento clave, la llegada a la Premier, lo que había hecho antes con el Getafe, etcétera. Yo me alegro muchísimo. Con el Eibar de don José Luis Mendilibar, que fue el que lo sacó del pozo. Porque cuando el Barça no cuenta ya con él, que lo manda cedido al Eibar, jugaba de banda izquierda, pero en un 4-4-2 de centrocampista banda izquierda. Sí, y lo hacía genial. No, es un jugador que a mí me parece típico trabajador de verdad, que ahora está disfrutando de la élite del fútbol. Y sobre Lamine, yo estoy de acuerdo en que se lo come Cucurella a Lamine, pero es que yo sigo viendo a Lamine muy lejos de lo que la temporada pasada demostró. Ese es el problema que yo le veo seguramente por el tema de la lesión de pubis, etcétera, que igual no se ha recuperado bien, que le falta ritmo, que le falta confianza, pero es que me da la sensación de que con poco te hace mucho, porque tiene una calidad tremenda, pero me sigue dando la sensación de que está lejos del momento en el que, o del nivel al que le vimos la temporada pasada, porque no nos estamos inventando un nivel de Lamine que no, pues puede llegar a... No, es que lo vimos la temporada pasada, cómo se echaba el equipo a la espalda y cómo, sobre todo la eliminatoria contra el Inter de Milán, para mí era bueno, no voy a hacer la comparación con Leo Messi, pero sí algo que te podía recordar a Leo Messi, ¿no? Entonces yo creo que algo le pasa a Lamine Yamal, que yo creo que aparte del duelo con Cucurella, lo que está ocurriendo en este primer término de temporada es más culpa de Lamine que del resto de defensores, ¿no? Yo creo que el estado de forma de Lamine, la mejor forma de verlo o de predecirlo es mirando su Instagram. Cuanto más vacila y cuanto más abre la boca, peor, ¿no? Peor está. O sea, y cuando está calladito y cuando no tal, es porque él sabe que en ese momento no necesita Instagram, sino que lo va a demostrar en el campo, ¿no? Y de momento está siendo así, porque las 2 últimas veces que ha hablado, que ha sido el día del Clásico y antes del partido contra el Chelsea, pues han sido 2 muy malos partidos. Sin embargo, ahí en el medio ha tenido buenos partidos, ha tenido buenas actuaciones. Así que creo que puede ser una buena manera de testar cómo se encuentra de cara a cada partido, mirar un poquito antes su Instagram, a ver qué tipo de publicación También os digo una cosa, que ahora, en este momento de la temporada,
hay que tener una cosa muy, muy en mente, que es año de mundial y que los jugadores no van a forzar absolutamente nada más de lo que deben por intentar llegar antes a su punto óptimo de forma, porque al final no hay que engañarse. Y esto va seguramente muy en contra de lo que piensan muchos aficionados, que dicen, no, se deben a sus clubes, es año de mundial y necesitan llegar bien al mundial porque los jugadores son así, muy egoístas, ¿no? Bueno, pues alguien en el campamento de Lamine Yamal que lo mantenga alejado de Instagram, que es muy buen apunte ese de Alexis, antes de los partidos importantes. Y me acuerdo también de aquella frase del propio Lamine Yamal el año pasado, ¿no? Que decía, bueno, oye, mientras gane, la gente que no me puede decir nada. Bueno, ahora no está ganando, chico, así que cuidado.